aula entre docentes, estudiantes y el conocimiento, y generen además ambientes propicios para el aprendizaje. Eso no me da la correlación. Sí, se lo podemos enviar. Sí, a ver si pasa. Sí, claro. Okay. Y como les dije, la mayoría de esta información es una información pública, no la he creado yo, pero la he tratado de tomar la información propicia para este trabajo. Entonces, miren todo lo que incluye la gestión de aula. Tener en cuenta la planeación, tratar de mantener a los estudiantes concentrados en el trabajo. Ahora uno dice, pero bueno, utilizar la estrategia adecuada, pero uno dice, bueno, ahora si un estudiante no presta atención en la clase, ¿es culpa totalmente del docente? Bueno, eso es algo discutible, ¿verdad? Es posible que las estrategias que estemos utilizando no sean las adecuadas para ese estudiante. Ahora, si tenemos un grupo de 40 estudiantes, tampoco podemos utilizar una estrategia diferente para cada estudiante, se nos iría ahí la vida completa, ¿verdad? Lo importante es reconocer qué estrategia podría ayudarnos para que el estudiante, por lo menos, se concentre en las actividades que nosotros le proponemos. Pero hay 4 elementos esenciales para la gestión de aula, que son los que aparecen ahí. Vamos a mirarlo uno por uno y también a mirar cuál es el criterio que tiene el Ministerio de Educación sobre ellos. El primero es el uso eficiente del tiempo. ¿Qué es eso del uso eficiente? Es la capacidad del docente para disponer del tiempo y lograr la efectividad de una clase. Es decir, que lo que quiere reducir desde el MEC es ese tiempo en el que, bueno, ahora vamos a organizar el salón, vamos a organizarlo bien, recoge la basura que está ahí, organiza la fila, esta fila está doblada, vamos a organizarla nuevamente. Todas esas cosas que hacen parte de la clase también, pero que de alguna manera le quitan efectividad al tema que estemos tratando, se espera que se reduzca al máximo. Incluso es una discusión también que se ha generado dentro del ministerio, podríamos decir, dentro de las personas que están manejando este tema, sobre la parte religiosa en las instituciones. Ustedes saben que estamos en una educación que, aunque no lo recen en la Constitución, la mayoría el mayor aporte en la parte religiosa es católico. Pero lo que están buscando ahorita es tratar también de ser un poco más laicos en esa parte y entonces reducir algún tiempo que se dedica en algunas instituciones, aunque cada institución tiene también su autonomía, a ese tema. Ya mucho más adelante hay un escrito por ahí, hay un borrador acerca de eso, más adelante seguramente ustedes lo van a conocer. Otro punto, la clase efectiva. Ese concepto lo maneja el ministerio de esa manera. Es el proceso de enseñanza que evidencia el logro de las metas de aprendizaje definidas. Quiere decir que si usted llega con un objetivo trazado a la clase, ¿cómo sabe usted si su clase es efectiva? Si llegó a esa meta, si logró ese objetivo. Pero ¿de qué depende eso? O más bien, ¿cómo podemos nosotros saber si nuestra clase fue o no fue efectiva? Profe, ¿cómo podría hacerlo usted? Claro. Preguntar al final de la clase y luego si nosotros tenemos muy claro cuál es el objetivo, y además no solamente que lo tengamos nosotros claro, sino que se lo demos al estudiante al inicio. Y ojo que eso es una de las partes más importantes de la clase y de lo que va a evaluar el Ministerio de Educación Nacional. Si al momento de que usted inicia su clase, le dice claramente, le deja claro a los estudiantes cuál es el objetivo de esa clase. Eso incluso debería estar en la presentación. El comienzo de la clase puede ser colocar las reglas del juego de la clase. No las colocan y el objetivo para decir. Sí, y ahorita más adelante vamos a mirar un poquito acerca de cuál es la manera efectiva de crear estos objetivos y de mostrárselos a los estudiantes. Pero ese objetivo debe darse en forma implícita o explícita. Explícita. Sí. A veces un docente puede decir, pero es que yo trabajo en constructivismo y entonces yo vengo y le doy actividades y al final ellos descubren que era lo que queríamos hacer. Pero en este caso, la estrategia es que los estudiantes sean conscientes Lo que van a ver. Exacto. De lo que van a aprender. De lo que Por van a ejemplo, aprender. si yo voy a decir sobre los recursos, yo puedo decir, hoy vamos a ver los recursos renovables y no renovables. Vamos a lograr identificar y clasificar en la naturaleza cuáles son los recursos renovables y no renovables. Téngalo muy presente en su video, profe. El objetivo que el estudiante va a tener claro.
estudiante debe entender a cabalidad qué está haciendo ahí sentado, a qué se está exponiendo cuando está ahí en el salón. Porque muchos estudiantes de alguna manera truncan su proceso de aprendizaje porque van simplemente a lo que van, se sientan, escuchan al profesor, hacen la tarea y listo. Pero el objetivo hace parte también de lo que usted como docente quiere que el estudiante tenga en su mente. Es decir, yo voy a enseñar acerca de recursos renovables y no renovables, pero ¿cuál es la información exacta que yo quiero que el estudiante tenga ahí en su mente, que le sirva para la vida? Eso. Y el estudiante debe ser consciente de eso. Además, eso le va a ayudar a que cuando encuentre esa información en el transcurso de la clase, sepa que por ahí es la cosa, que esa es la línea. Vamos a mirar otros dos conceptos que también se manejan dentro de la gestión, que es el tiempo efectivo, lo que les decía, ¿no? El tiempo de dedicación que utiliza un docente en los procesos de enseñanza para que se garantice que los estudiantes van a aprender según las metas que usted defina, obviamente, en su planeación. Este es el tiempo al que me refería cuando les decía que el gobierno, el Ministerio de Educación Nacional, está tratando de reducirlo a un 15%. Es decir, que el 85% de la clase debería ser materia, pues lo que el profesor va a definir en su área, dependiendo de la clase que esté trabajando. Y por último, el trabajo cooperativo, que es una herramienta que últimamente se ha evaluado mucho también desde el Ministerio. El trabajo cooperativo no es igual a trabajo en grupo. ¿Sí? Tenemos que hacer ahí la diferenciación. Es diferente decir a los estudiantes, bueno, vamos a hacer este trabajo en grupo, a crear una estrategia que incluye el trabajo cooperativo o el trabajo en equipo. ¿Cierto? Entonces, normalmente en educación se confunde ese trabajo en grupo con el trabajo cooperativo. Ahorita vamos a ver un poquito acerca de esto de trabajo cooperativo, a ver si lo podemos entender un poquito más. Entonces, estos cuatro elementos son elementos esenciales cuando hablamos de gestión de aula. Si los tenemos pendientes, si estamos atentos a ellos, cuando realicemos nuestra actividad educativa, seguramente vamos a tener una muy buena gestión de aula. Uso eficiente del tiempo, la clase efectiva, miramos el tiempo efectivo de la clase y por último, el trabajo cooperativo. Note cómo reza ahí esa parte, dice metodología de trabajo en equipo, en donde cada uno de los integrantes asume un rol y pone en juego sus conocimientos, habilidades y destrezas para el logro de metas compartidas. ¿Qué implica el trabajo cooperativo? Preparación, planificación, acciones y uso de materiales, organización de pasos, distribución de roles, tareas, responsabilidades, definición de acuerdos, acompañamientos y retroalimentación continua. Quiere decir entonces que este trabajo cooperativo se puede realizar constantemente durante toda la clase y no es solamente el momentico en el que decimos al estudiante ve con tu compañero y ustedes trabajen ustedes todas estas cosas, sino que va mucho más allá. A eso se le entiende que el trabajo cooperativo, a la realización de todas estas actividades para generar un proceso que luego le va a servir al estudiante en su proceso de enseñanza. Pero yo soy normalista, yo cuando daban las clases, me daban uno las clases de inicio, desarrollo y finalización. O sea, voy a la clase clásica, ¿sí? A la clase. O sea, voy y a uno ahí le enseñaban a repartir el tiempo. Me acuerdo yo que primero eran rutina, que la rutina era eso donde usted empezaba, organización del salón, oración, pasado a lista. Dentro de la rutina había el enlace, o sea, ahora que usted habla del tiempo porque la clase de nosotros tiene que ser magistral. Hablaba de la motivación, de lo que va a enlazar. Ya no, y esa motivación como era a veces la clase anteriormente se manejaba el método deductivo y inductivo, que eran los dos métodos que uno más manejaba, porque ahora hay constructivismo, no sé qué cosa, en que se creía las cosas, o sea, más teoría. Entonces uno daba la motivación según el tema. Bueno, después de la motivación venía el enlace. Después del enlace venía la presentación de la clase para que los estudiantes hicieran otras preguntas. Y de ahí llegaba uno a la conclusión de los estudiantes, le decía que es el tema, y de ahí venían los pasos.